Juan Carlos, y presentamos tanto el tema como nuestros invitados. Sí, por supuesto, Beatriz, buenas tardes. Y es que nuestro tema de hoy... el presidente electo le envió una carta al mandatario Alejandro Yamatei en que solicita que vete el presupuesto para el próximo año por contener lo que él considera graves violaciones e irregularidades que afectarán la gestión pública. Hay que decir que son no uno, ni dos, ni tres, sino muchos tanques de pensamiento y muchos analistas que han dicho que el presupuesto está mal hecho. Hoy el Congreso decidió no darle trámite a las objeciones presentadas por la bancada de Semilla, por lo que este sigue su trámite, pero por otra parte, y es importante recordar esto, la Corte de Constitucionalidad sí le dio trámite a 3 acciones de amparo y de hecho la semana pasada las partes presentaron los informes que la CC solicitó. Para conversar sobre el presupuesto, para conversar sobre esta carta, sobre el contenido de la misma, nos acompañan 2 expertos. Le damos la bienvenida tanto al licenciado Eric Coyoy, quien es analista del área económica de ACIES, como al ingeniero Enrique Lax, quien es director ejecutivo de la Cámara de Alimentos y Bebidas y es experto en comercio internacional. A ambos les damos las buenas tardes y empezamos a conversar con ellos, Juan Carlos. Sí, por supuesto, Beatriz. Licenciado Coyoy, ¿cuán dañino es el presupuesto aprobado por el Congreso de la República, tomando en cuenta de que un presidente electo siempre iba a abogar por tener un presupuesto aprobado en su primer año de gobierno y de manera rutinaria se tenía esa aprobación y el poder político para poder presentar un presupuesto que se adecuara a las promesas de campaña de un presidente electo? ¿Cuán dañino es como para que un presidente electo abogue porque se vete ese presupuesto? Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la oportunidad. Sí, efectivamente es un presupuesto nocivo en varios sentidos. Voy a tratar de resumir 3 más importantes. Primero, el pago de la deuda pública es un compromiso de Estado y nunca jamás había sido obstaculizado o puesto limitante alguna para que el Ministerio de Finanzas Públicas pueda cumplir con esa obligación constitucional. Hay un precedente, la Corte de Constitucionalidad ya dijo en más de una ocasión que el pago de la deuda pública es una obligación fundamental del Estado de Guatemala y deben asegurarse los recursos para ello. Este Congreso, al aprobar este presupuesto, pone una limitante que deja sin la capacidad plena al Ministerio de Finanzas Públicas para cumplir oportunamente con el pago de la deuda pública. Nunca jamás había ocurrido, es un precedente muy negativo y que realmente nos puede poner en una situación macroeconómica muy complicada, no solo para el gobierno, sino para el país entero. Eso realmente es muy dañino y tiene una repercusión de nivel nacional en caso el Congreso en 2024 decida no aprobar esos bonos para cubrir el pago de aquellos bonos que vencen en el nuevo año. Ese es quizás por ser el inédito, el que por primera vez ocurre, el que más resalta por su nocividad. Segundo, desde 2013 tenemos un esquema de presupuesto por resultados. El Congreso aprobó una reforma a la ley orgánica del presupuesto que manda que todo el presupuesto debe ser formulado y ejecutado en función de un esquema de resultados. Básicamente es no solo discutir cantidades dinerarias, sino también discutir qué resultados se logran. Cuando la Comisión de Finanzas Públicas y el Pleno del Congreso hicieron todas estas modificaciones y todas estas preasignaciones y estas obligaciones de gasto a proyectos específicos, se ignora plenamente este mandato de presupuestar por resultados y se hacen asignaciones que no responden a ese esquema y vulneran, porque el problema es que se vulnera la capacidad del Estado para cubrir otras obligaciones al hacer recortes a ministerios también importantes como salud, gobernación, desarrollo social y agricultura, que fueron los más afectados por recortes que hizo el Congreso para hacer las ampliaciones que decidió hacer de última hora y sin mayor análisis previo de los resultados que se van a lograr. Y tercero, todas estas asignaciones de recursos para proyectos de inversión pública en el Ministerio de Finanzas Públicas también vulneran toda la normativa legal vigente que tenemos para el pago de obligaciones de inversión y el pago de la denominada deuda flotante. Aquí básicamente lo que se está haciendo es autorizar el pago de supuesta deuda que se tiene por proyectos que supuestamente ya se ejecutaron. Hay toda una normativa vigente para hacer este tipo de pagos porque no son obligaciones del nuevo gobierno, son obligaciones que el gobierno saliente contrajo y que por alguna razón u otra no cubrió. Por lo tanto, es el gobierno saliente el que debiera dar cuenta de esas obligaciones de pago de la llamada deuda de arrastre, porque no son proyectos nuevos todos, sino supuestamente que ya se ejecutaron, y se le deja la carga al gobierno entrante. Realmente no son más de 2.000 millones de quetzales los que se aprobaron al Ministerio de Comunicaciones en este sentido para cubrir pagos atrasados, y realmente es una práctica muy nefasta. Ya antes la hemos vivido y ya antes también ha habido precedentes serios de cómo más bien eso raya en la ilegalidad y por lo tanto no se puede obligar al nuevo gobierno a cubrir esos pagos.
Me quedo acá en función del tiempo, gracias. Gracias, licenciado Coyo. Por supuesto que retomaremos la conversación con usted después de ir a la pausa, pero antes de la pausa sí le vamos a pedir al ingeniero Lax su primera intervención. Y esto está relacionado con una otra noticia que, según algunos, impacta precisamente en la aprobación de este presupuesto y tiene que ver con la caída de los bonos del Estado en el exterior. Se ha dicho que tiene que ver la crisis política, pero que gran parte de este desplome en la caída de los bonos está relacionada directamente con el primer argumento que esgrimió el licenciado Coyoy. Ingeniero Lax, ¿cómo lo ve usted? Mire, este presupuesto no nos debió haber sorprendido porque es un presupuesto que se ha convertido en una herramienta política con todos los efectos que eso tiene. Es un presupuesto político 100%, con todos los tecnicismos que el licenciado Coyoy pudo haber aportado y que por supuesto también no se cumplió con la deuda del Banco de Guatemala, que también esto genera de alguna forma pues todas estas complicaciones económicas y macroeconómicas. Lo que está pasando tiene relación con la situación de incertidumbre que generan todas estas acciones, un presupuesto que no estamos seguros si va a poder cubrir la deuda pública, los bonos que están en manos de algunos tenedores, que si el hecho de que vamos a tener no cubrir la deuda del Banco de Guatemala o lo que le damos al Banco de Guatemala va a tener un efecto macroeconómico. Recuérdense que todos estos inversionistas con países como los nuestros siempre están muy alerta de la que inversión pues que han tomado riesgos y a un costo bastante alto pues empiece a tener efectos de incertidumbre. Lo peor que le puede pasar a un inversionista es oler peligro, y cuando huele peligro pues empieza a tomar decisiones y pues en los bonos se toman decisiones. Que todo este peligro que están sintiendo, porque estamos haciendo mucho ruido de inestabilidad política, de presupuesto, de riesgo de no poder pagar la deuda a tiempo, porque pues, ahora tenemos que ir al Congreso, pues, el Ministerio de Finanzas tiene que ir al Congreso a volver a autorizar la emisión de bonos, con lo que sabemos que todos estos procesos suceden en el Congreso. Ya es complicado a nivel del Estado, imagínense tener que ir al Congreso para hacer este tipo de gestiones. Entonces todo eso genera un mal olor, un fétido olor a riesgo, y pues empieza a tener efectos en algunos bonos y en algunas plazas financieras donde hay bonos nuestros y donde hay esto. Entonces, ¿qué tanto esto es el efecto? Pues sí, hay gente, especialistas que dicen que sí, efectivamente, y tenemos conocimiento de que hay inversionistas que llaman reiteradamente a agentes locales, a la gente del Ministerio, al Ministerio de Finanzas, al Ministerio del Banco de Guatemala, para preguntar cuál es realmente el nivel de relajo, el nivel de incertidumbre que se está generando. Y por supuesto ahí toman las decisiones. Y las decisiones se hacen sentir rápidamente. Entonces sí hay un factor que es esto. Hay otros analistas que dicen que no, pero yo creo que sí hay un factor. Aunque somos un país pequeño, hay gente que ha invertido en nuestros bonos varios decenas y cientos de millones de dólares. Entonces sí genera toda una incertidumbre. Y luego esto tampoco en las plazas financieras se está escuchando muy adecuadamente. Tenemos varios gobiernos que oficialmente nos señalan como un país que tiene un gran grado de falta de certeza, y organismos internacionales que están observándonos en ese sentido. ¿Qué tanto eso se va a transmitir a calificación de riesgo o a organismos tipo FMI y demás? Eso va a depender después del 14 a las 14, ¿verdad? Ahí vamos a tener esto, y después de que el nuevo Congreso tenga la capacidad para enmendar la plana de lo que hoy estamos comentando, que es completamente irracional, ilegal e inconstitucional. Vamos a la pausa, pero les rogamos a nuestros dos invitados que se mantengan en la línea telefónica para mantener la comunicación. Regresamos en breve. Ustedes están en Hora 15. Bueno, respecto a los distintos problemas que hay, el pago de la deuda pública que vence, el gobierno, al no tener asegurados los recursos de los bonos para el pago de los bonos que vencen, tiene por ley que hacer una reserva para asegurar el pago de la deuda pública. Es un tema poco conocido, pero hay un fondo global de amortización de la deuda pública en el Banco de Guatemala que se forma a partir de la recaudación tributaria. Cuando los recursos de la recaudación llegan al Banco de Guatemala, el Banco de Guatemala automáticamente toma una parte para asegurar el pago de la deuda pública. Al tener esa limitante, el Banco de Guatemala tendrá que actuar en ese sentido, aumentar la porción de recursos que toma para asegurar el pago de la deuda pública, y esto lo que va a hacer es va a restringir la disponibilidad de ingresos del gobierno, porque una mayor porción de la recaudación se quedará retenida. Esto, en tanto, se logra tener la aprobación del Congreso para cubrir esta obligación de deuda. Si no se lograra, pues el gobierno no podría
echar mano de esa recaudación, sino tendría que destinarse el pago de la deuda. Son más de 6.000 millones de quetzales los que vencen el próximo año y que el gobierno tendría que cubrir con la recaudación en casos de atraso la aprobación por parte del Congreso, porque es una obligación fundamental. Incluso el gobierno tendría una opción de ver una inconstitucionalidad parcial de esta restricción del Congreso, porque es una limitante real al cumplimiento de obligaciones constitucionales, como es el pago de la deuda. Segundo lugar, con el pago de la deuda de arrastre del Ministerio de Comunicaciones, hay toda una normativa vigente que manda procesos específicos de revisión para asegurar, primero, que se cumplió con la ejecución de los proyectos como realmente fueron contratados, y segundo, para asegurar que toda la documentación de pago se encuentra totalmente en orden. No pueden hacerse pagos de manera antojadiza simplemente porque el Congreso lo aprobó, sino las autoridades del Ministerio de Comunicaciones tendrán que asegurarse que todos y cada uno de los pagos cumplen con toda la normativa vigente para asegurar la calidad del gasto y la rendición de cuentas. Es decir, a pesar de ser un mandato del Congreso, no necesariamente es que tenga que cumplirse al 100% con la obligación. Luego creo que el gobierno tendrá que ser muy estricto con la normativa vigente en cuanto a presupuesto por resultados. Ya el presidente electo ha adelantado algo en este sentido, que se mejorará la gestión pública, y la ley vigente tiene ese mecanismo, el presupuesto por resultados. Todas las entidades públicas que reciben recursos tienen que dar cuenta también de los resultados que logran con la ejecución presupuestaria que hacen. Así es que creo que por ese lado el gobierno podrá ir administrando la entrega de recursos a las entidades, porque además al no tener recursos para el pago de la deuda, tendrá reducida su disponibilidad y necesitará ir dosificando los recursos disponibles para asegurar en todo momento el pago de todas las obligaciones. Gracias. Ingeniero Lax, aquí hay dos escenarios posibles en este momento. Uno, que el presidente vete el presupuesto o que la Corte de Constitucionalidad diga esto no va, o que no pase absolutamente nada y que se mantenga el presupuesto tal y como fue aprobado por el Congreso de la República. Pero analicemos la primera de las opciones, que por alguna razón el presupuesto no es aprobado y por lo tanto Bernardo Arévalo tendría que lidiar con el de este año. ¿Qué riesgos implica para él, para la presidencia? Bueno, la verdad es que si tiene un presupuesto y el presupuesto de este 2023 es el que se hace para el 2024, pues tiene muchísimo más flexibilidad que el actual presupuesto. Los escenarios críticos serían los que planteó el licenciado Coyoy, que es llegar con un presupuesto en el cual ni el presidente actual lo veta, y entonces pues ya no habría presupuesto 2024 como lo aprobó el Congreso. O en su defecto, que no creo que el presidente Yamatei vaya a hacer una cosa como esa, no está en su línea de política ni de todos sus partidos, pero podría la Corte Constitucionalidad, y aquí es donde yo creo que la responsabilidad de la Corte Constitucionalidad es enorme en este momento, porque bien, el licenciado Coyoy fue muy claro, y todos los que saben de estos temas legales y constitucionales saben que este presupuesto tiene varias inconstitucionalidades que facilitarían destrabar parte de los grandes problemas que presenta ese presupuesto. Y por supuesto tendría todavía la opción de hacer algo con el nuevo Congreso. ¿En qué condiciones? Pues el nuevo Congreso está básicamente dominado por un grupo de partidos que son, pues hasta el momento son contrarios al que ha ganado las elecciones, y pero que en base de lo que sucede pudiera entrar en una negociación para reformar aquello que no es constitucional o que está prácticamente en contra de la ley. Y creo que esa sería la parte más ética y honesta de todo el proceso. Pero ahora, mira, la Corte de Constitucionalidad puede hacer un gran trabajo con este presupuesto. De lo contrario, el licenciado Coyoy ha sido muy diplomático en decir lo que va a pasar. El presupuesto, y es efectivamente lo que él explicó, es así como es, por razones de prioridad constitucional, el Estado va a tomar de su fuente más directa lo que necesita para asegurar el pago de la deuda. Y eso deja seco el presupuesto prácticamente, y lo que explica es que el gobierno tenga que reasignar o dejar de que los presupuestos de otras dependencias fluyan y que se puedan ejecutar, porque no va a haber dinero para eso. Entonces no va a haber dinero para la ejecución física, no va a haber dinero para pagar salarios, no va a haber dinero, y eso puede durar varios meses del año entrante. Entonces sí se va a generar unas condiciones bastante precarias para arrancar el nuevo gobierno. Pero entonces ahí es donde tenemos que tener claro la responsabilidad de la Corte de Constitucionalidad y la responsabilidad de las Cortes para poder corregir lo que está mal hecho, con un carisma prácticamente político y también de intereses particulares, porque la otra cosa que no se ha dicho aquí es todas esas asignaciones a ONGs
y ONGs de compadrazgos y de amigos, ¿verdad? Así es que eso creo que sería uno de los temas. Y la verdad que mucha gente confía en que la Corte Constitucional va a hacer buena parte de su trabajo, ya que tiene recursos en su haber, y que esos recursos deberían de atenderse basado prácticamente en los principios constitucionales y los principios constitucionales y legales que rigen el presupuesto. Sobre este presupuesto que ha dividido tanto a la población, y hay muchos expertos y muchos tanques de pensamiento que le han pedido al presidente Alejandro Yamatei que lo vete, y a esas solicitudes se suma la del presidente electo Bernardo Arévalo. Así que, Juan Carlos, para aprovechar estos últimos minutos, quisiera que le pidiéramos a nuestros invitados como que agarren su bolita de cristal y nos diga qué creen ustedes que va a pasar, no sé, de aquí a una semana con el presupuesto de ingresos y egresos sí, en este país en donde 24 horas son, bueno, ¿qué le puedo decir? Ellos ya lo saben, están acostumbrados a vivir en Guatemala, pero a ver, licenciado Coyoy, ¿qué cree usted que va a pasar con el presupuesto al fin? ¿Bernardo Arévalo entra o no entra con este presupuesto a gobernar? Muy predecible. Solamente hay dos opciones, pero realmente ambas pueden ser posibles. El presidente Yamatei hasta el momento no ha hecho ninguna concesión al presidente electo para apoyarlo y que asuma de manera ordenada su cargo. Así es que el presidente puede decidir seguir en esa línea y sancionar el presupuesto y dejar que entre en vigencia. ¿Y hay salida, también, teniendo este presupuesto, hay salida para el próximo gobierno, licenciado Coyoy? Pues como decía, está el tema de ver la posible inconstitucionalidad de la restricción para colocar los bonos del Tesoro y cubrir la deuda pública. Y segundo, está el tema de la ilegalidad de los pagos de deuda atrasada que se obliga a hacer al nuevo gobierno a través del Ministerio de Comunicaciones. Como enfatizo, no son proyectos nuevos, ojalá fueran proyectos nuevos de inversión los que se están dejando ahí establecidos, pero no, son pagos atrasados, en su mayoría que el gobierno actual debía cubrir, y ahí hay ilegalidades sin duda, que el nuevo gobierno tendrá que asegurarse que no hará pagos y que no cumplan con todo el debido proceso. Gracias, licenciado Coyoy. Le pediría el mismo ejercicio al licenciado Lax acerca de cuál es su visión, al menos a futuro cercano. La bola de cristal, muy bien. No, el presidente Yamatei no creo que lo vaya a vetar, no creo que esté en esa línea. La línea de ellos es más dura con respecto al nuevo gobierno, pero sí, con un grupo de personas y varios ciudadanos confiamos en la Corte Constitucionalidad, y que la Corte Constitucionalidad dé los pasos para corregir todo aquello que es inconstitucional, y que eso puede aliviar bastante la situación del próximo gobierno. Entonces sí creo que en las próximas semanas deberíamos de confiar y exigirle a la Corte que actúe basado en las disposiciones constitucionales que este presupuesto no cumple. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión, la cual pueden dejar en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video. Adiós.